Dice el pasaje de la Torá en Génesis capítulo 1 versos 9 y 10. Vayomer Elohim yakibu ayagami mitachat arshamayim el makom echad. Batirae ayaparasha vaichiken. El verso 10. Vaikra Elohim la yabasha eretz ule mikbe ayamim kara yamim. Vaikra Elohim kitov. El texto se traduce de la siguiente manera. Ordenó Elohim que se reúnan las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, y se descubra lo seco. Y así fue. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas él llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Como ya hemos mencionado con anterioridad, el texto de Génesis capítulo 1 es una poesía y tiene la intención de generar un proceso mental, es decir, desencadenar ideas y pensamientos que a su vez desaten emociones que nos lleven a la acción. La primera frase que encontramos en el verso 9 es la siguiente: Vayomer Elohim yikabu amayim. Esto se ha traducido como ordenó el Eterno que se reúnan las aguas. En esa expresión encontramos la palabra Yikabu, que significa reunirse o juntarse. Trataremos de definir el significado original de esta palabra, siempre teniendo en cuenta que este es un texto poético. Es decir, esta frase está tratando de darnos a entender algo que está más allá de las simples palabras. La expresión Yikabu se traduce como reunirse juntos. Esta expresión viene de una raíz hebrea que está compuesta por dos letras. La primera es la letra Kof, la segunda es la letra Bab. La etimología de esa raíz significa reunir en fortaleza o reunir firmemente, en el sentido de atar. Los significados que derivan de esta raíz hebrea son esperanza, esperar, quedarse o estar paciente. La forma en verbo simple es kavá, y la encontramos en varios lugares de la escritura, y siempre transmite la noción de esperar pacientemente. Entonces, el sentido poético de esta expresión, Yikabu, nos transmite la idea de esperar pacientemente, así como el mar permanece en su lugar y no se sale de la orden y los límites que Dios le ha marcado. Entonces, podemos definir que la esperanza es reunir la firmeza para estar sobre el mandamiento que se nos ha enseñado. Así como el mar es firme y no se mueve al mandato de Dios, de la misma manera nuestro corazón debe permanecer firme para no dejar los mandamientos del Señor. Analicemos algunos ejemplos en la Escritura en donde encontramos esta palabra, kavá. El primer ejemplo sería en Génesis 49:18. La lectura en el texto hebreo dice: Yishuateja kibiti Adonai. La traducción significa: por tu salvación pacientemente esperaré, Señor. Este texto nos muestra la confianza que tiene una persona que sabe que el Señor traerá su salvación, que no se incomoda ante las inclemencias de la vida, porque sabe que Dios es fiel y que su palabra es verdadera. La expresión Shuateja viene de la raíz hebrea Shu'ah, que significa rescate. Entonces podemos entender el texto en el siguiente sentido: esperaré pacientemente a que me rescates, Señor. Aun cuando me encuentre en medio de la aflicción, la desesperación y el sufrimiento, seré paciente en esperar a que tú me rescates. El segundo ejemplo lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 25, en el verso 3. Kam kol kobeija lo yiborshu. Este texto se traduce como: también todo el que confía en ti pacientemente no se secará. La última expresión, lo yiborshu, es una palabra que viene de la raíz hebrea yabash, que significa secar. Esta expresión también la encontramos en el relato de la creación en el libro de Génesis. Este texto nos muestra que a veces la situación en nuestra vida nos hace parecer como un pequeño retoño que se encuentra en medio del desierto, esperando porque las aguas lleguen sobre él.
parece que está a punto de secarse. Pero este salmo nos hace confiar que aunque pareciera que todo está perdido y que nuestra vida se está secando, ninguno de los que ha confiado en el Señor se secará, sino que la lluvia pronto llegará sobre él para revivirlo y reanimarlo. Aunque para esto hay una condición, y la encontramos en el Salmo 37-34. La lectura dice: Kabé el Adonai, Ushmor Darko. La traducción se puede entender como: espera paciente en el Señor y guarda sus caminos. Es decir, mientras esperamos tranquilamente su rescate y su ayuda, tenemos que permanecer guardando su palabra y sus mandamientos en nuestro corazón. Este es el camino de Dios. En medio de todo esto, el rey David alienta nuestro corazón para seguir confiando en el Señor. Él escribió en el Salmo 40: Kabo kibiti, Adonai yartet alai, yirshmach shabati. En la paciencia tuve esperanza, y el Señor volteó a verme a mí, escuchó mi clamor. La Escritura siempre nos insta a guardar toda nuestra confianza en el Señor. Él es justo y rectos son sus caminos. Dice el libro de Mishlei, en el pasaje del capítulo 20, en el verso 22. Al tomar a Shalem Arah, Chabed Adonai, Beyar Shalach. La traducción de estas sabias palabras al español es la siguiente: pero tú no digas, yo pagaré con mal. Espera en el Señor, y Él te salvará. ¿En qué se fundamenta nuestra paciencia y esperanza que ponemos en el Señor? Primero sería en que a su voz los mares le obedecen. Él es todopoderoso, no hay ninguno como Él. Y también que Él es fiel y Él es verdadero. Si Él lo prometió, Él lo hará. Su palabra es firme y verdadera, sin importar el tiempo o los años. Su palabra se cumplirá. Regresando al pasaje de Bereshit, capítulo 1, verso 10, la lectura que encontramos es la siguiente: Vayikra Elohim la yabasha eretz, ulemikbe amaim mikra yamim. El segundo verso dice: y a la reunión de las aguas llamó mares. En el texto hebreo encontramos para la reunión de las aguas una expresión que es mikveh. La mikveh con el tiempo pasó a simbolizar las aguas del bautizo. Eran las aguas en las que las personas eran sumergidas como símbolo de fe y de su purificación. La palabra mikveh hace referencia a las aguas en las que fuimos bautizados cuando recibimos en nuestro corazón al Mesías, nuestro Redentor. La palabra mikveh tiene dos connotaciones. La primera hace referencia a la reunión de las aguas y la segunda hace referencia a la reunión de nuestra firmeza para continuar en el camino de la fe. Esto nos enseña que cuando somos sumergidos o somos bautizados, estamos dando a conocer que tenemos toda nuestra confianza, nuestra esperanza y la paciencia puesta en que el Señor cumplirá todas sus promesas. El profeta Jeremías escribió: Mikveh Yisrael Adonai. La fuente de aguas tranquilas para Israel es el Señor. Entonces podemos concluir lo siguiente. La narración que encontramos en el relato de la creación acerca de cómo se formaron los mares nos enseña a que nosotros debemos estar confiados, inamovibles en nuestra convicción de seguir y servir al Señor, y podemos descansar en la confianza de que si su palabra le puso límite al mar, el cual no podrá traspasar, de la misma manera, cada una de las promesas que Él ha hecho para nuestra vida se cumplirá. Podemos confiar en Él. Él es un Dios perfecto y fiel.